Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otra entrevista más. Ya son 130 y pico episodios, ya no sé ni cuántos llevo, estoy ya muy lleno. Y damos otro salto por la pequeña media inglesa, gran canal de YouTube, pero una pequeña reacción en la que he tenido el placer de estar. Y hoy traemos al grande de Andrés Valls. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Ya tuvimos por aquí a José Alberto Chozas y también tuvimos al canal español, la media inglesa, a bote pronto, a Javi Natcher. Entonces, estamos dando ahí un buen ruedo por esas oficinas en ese sentido. Muy bien, como debe ser al final. Totalmente. Y bueno, siempre me gusta empezar estas entrevistas dando la bienvenida y volviendo a agradecerte el tiempo que nos vas a dedicar. Bienvenido al canal y bienvenido a lo que puede ser un marrón para ti, porque hablamos mucho y nos gusta mucho hablar. O sea que vamos a ver que vamos a intentar que pases un buen rato, sobre todo. Perfecto, muchas gracias. Yo encantado de hablar de lo que sea. Pues nada, gracias a ti por venir de nuevo y nada, siempre me gusta empezar estas entrevistas, aunque difícil es que no pase, que no pase esto, pero siempre me gusta dar el paso a poder preguntar, ¿quién es Andrés Valls? Es difícil respondértelo, ¿eh? Porque voy a hablar de mí en primera persona. No, no me gusta hablar de mí en primera persona. O sea, estudié historia. De pequeño siempre quise ser jugador de baloncesto profesional. A los 12 años me di cuenta de que no era posible. Tardó, en llegar a la realización o sea, darme cuenta de que no era una posibilidad real. Y a partir de ahí pasé a querer vivir de hablar de baloncesto y de la NBA. Empecé a hacer muchas cosas por mi cuenta, me creé un blog con 14 años y demás. Y a los 18, cuando tuve que escoger la carrera, me di cuenta de que había muchas posibilidades de que hiciera la carrera de periodismo, no me sirviera de nada en el sentido de que no consiguiera llegar a vivir del periodismo y al final me quedara sin un plan B. Y como soy pragmático ante todo, gracias a mi abuelo, pues hice la carrera de historia manteniendo muy presente esa vía del periodismo, haciendo muchas cosas de forma paralela, aprovechando la cantidad de tiempo que me da que me daba la carrera universitaria. Entonces, pues ahí fui en una diatriba constante de me gusta mucho la historia, pero quiero hacer esto de los New York Knicks y me encanta la historia contemporánea, pero también quiero hablar del planteamiento táctico de Thomas Tuchel en el Chelsea. Entonces, bueno, fueron evolucionando así las cosas y en 2021, cuando acabé la carrera, tuve bastante claro que quería hacer un máster de periodismo deportivo, hice el máster y gracias a eso ahora soy periodista. Entonces, soy un historiador reconvertido a periodista, que al mismo tiempo tampoco me gusta atarme mucho a ninguno de los dos términos. El de primero, porque no ejerzo como historiador, es evidente que tengo una visión distinta a muchos periodistas porque el conocimiento de la historia y la historiografía en cuanto a mi educación influye en eso. Y tampoco al periodista, porque sí me considero periodista, pero considero que es lícito que haya gente que ha estudiado la carrera de periodismo que me vea y me diga que no soy periodista, aunque he cursado formación como periodista durante un año en un máster. Pero entonces, bueno, yo hago periodismo, que es lo que yo considero. El periodismo yo creo que se hace, no se es. También creo contenido en redes sociales, soy comentarista de partidos. Eso es un poco quién soy yo. Iba a decir intentando resumírtelo, pero me he alargado bastante en la explicación. No, no, perfecto. Cuanto más explicación, siempre suele ser más información. Entonces, eso es lo bueno, que no vamos a dejar fuera de contexto nada ni vamos a saltarnos ningún paso importante. Y no, sobre todo, siempre estás un poquito como siempre la parte introductoria a las entrevistas en este sentido, porque hay que descubrir un poco a la persona y todos los podcasts que puedas ver en los que has participado, aparte de este, siempre mencionas este caso de, joder, empecé siendo estudiando la carrera de historia y ya luego pasándome a ser, a lo que has dicho, un máster de periodismo deportivo, pero al final es un poquito esa extrañez a veces que todavía está siendo, y más común está siendo todavía, de hacerse la carrera y poderse desviar luego al periodismo, porque al final te da otra especialización que normalmente no se tiene solamente con la carrera de periodismo, y tú mismo has mencionado en varios también de, joder, es que yo tenía compañeros en la carrera de periodismo que decían que a lo mejor hacían el máster porque se les quedaba corto en ese sentido. Sí, y esto, muchos compañeros de máster que yo tuve, yo en el máster que yo hice, había dos personas que no habíamos estudiado la carrera ni de periodismo o de comunicación visual, yo incluido. O sea, era yo y una persona más, el resto eran todas personas que venían de la formación periodística, por así decirlo, y la formación comunicativa, y la grandísima mayoría, por no decirte todos, reflejaba o insistía en las primeras semanas del máster de, oye, es que yo estoy aquí
por lo mismo que tú. Porque a mí la carrera de periodismo me ha ayudado para según qué cosas teóricas y demás, pero tampoco me ha ayudado mucho en cuanto al periodismo y sobre todo a conocer qué debo hacer, cómo debo hacerlo, a la practicidad del periodismo, a luego entrar en unas prácticas y saber desenvolverte, saber qué te pide una empresa. Y mucha gente hace el máster porque es verdaderamente lo que te capacita luego para actuar como periodista, porque mucha gente sale de la carrera igual que como entró. No, no, totalmente. Al final, siempre es una pregunta que suelo hacer cuando tratamos sobre todo con gente que ha estado cursando la carrera. En tu caso, solo puedes hablarnos del máster al final, pero siempre es como que lo tratamos como que la carrera siempre son unos códigos deontológicos de cómo actuar y cómo enfrentar a a la profesión en ese sentido. Que son buenos. O sea, Sí, sí, totalmente, no no quiero, estamos no quiero diciendo yo malos. parecer aquí un detractor de la carrera de periodismo. Yo creo que habría que remodelarla por completo en todas las facultades y creo que tiene demasiados alumnos. No puede ser que cada año haya 1000 nuevos periodistas, creo que solo en Madrid. O sea, si luego te vas a Santiago, a Santander, a Badajoz, a Valencia, a Málaga, a Granada, o sea, hay un porrón nuevos de periodistas, de gente que simplemente es su pasión y quiere hacer de la comunicación su trabajo. Yo la remodelaría por completo y lo haría algo más, no exclusivo, sino un coto más cerrado para que pueda servirles de algo. No quiero parecer yo un detractor de no, es que hay que acabar con la carrera de periodismo, la carrera de periodismo no sirve de nada. Mucha gente que venía quejándose de que no les había servido de nada la carrera de periodismo llegaba con más tablas que yo, con lo cual, pues sí que había servido de algo, evidentemente. Y sobre todo creo que es muy importante para la teoría, para saber qué no debes hacer, para luego poder llamarte periodista, porque a día de hoy se sigue siendo, evidentemente, considerado que no eres periodista a no ser que no hayas estudiado la carrera de periodismo, para mucha gente. No, No es no, mi caso, pero para mucha gente totalmente. sí. No, no, totalmente. Al final siempre lo comentamos que no es detractores hacia la carrera de periodismo, sino es el hecho de también siempre el ánimo de que la gente con la facilidad de tiempo que te da todo lo que viene siendo la carrera de periodismo, en ese sentido de que no es una carrera exigente en el sentido de tiempo, de poder hacer cosas externas, como puede ser el caso mío haciendo este podcast, al final es el ponerte a hacer cosas y no quedarte solamente con lo de la carrera y al final siempre lo desviábamos por ahí. Pero al final ese es el hecho sí de que no es ser detractor de la carrera de periodismo, sino es el lavado de cara que estás mencionando justamente, que al final estuvo también por aquí Nacho Encabo, bueno, periodista ex relevo y uno de los grandes periodistas actuales también de tenis en ese sentido, pero también es el hecho de sentir que un poco de relleno que podía ser perfectamente para los un poco los, los otakus, un poquito Naruto en ese sentido de mucho relleno a veces, de algunas asignaturas que dices, pero ¿para qué tiene sentido esto? A ver, eso pasa en todas las carreras, quiero decirte. No es la carrera de periodismo la única que te mete asignaturas o que te mete Total, temario total. para poder llegar a 4 años de carrera y poder llamarlo grado. Esto pasa en todas las carreras, pasa en la carrera de historia. Yo hay asignaturas que no voy a mencionar por respeto a los profesores que hacían esas carreras, esas asignaturas que son genuinamente infumables y que no aportan absolutamente nada. Evidentemente, a mí no me aportan nada porque ahora no me dedico a la historia, pero si me dedicara a la historia tampoco me habrían servido de absolutamente nada. Eso pasa en todas las carreras, pero yo sí que creo que la carrera de periodismo necesita un gran lavado de cara como tú mencionabas. No, no, totalmente. Al final me centro en la carrera de periodismo porque principalmente es a lo que me dedico en ese sentido, a lo que aspiro a dedicarme con esta práctica o con todo lo que pueda hacer en el futuro o lo que haya hecho en el pasado para poder realizarlo. Pero al final, teniéndote aquí como caso, también es la demostración de, joder, al final, ¿cuánta gente de la carrera de periodismo también, has mencionado muchas que entran, cuántas acaban trabajando de ello? ¿Cuántas acaban al final simplemente con la base de la carrera dedicándose a ello, incluso con en tu caso de historia, cuánta gente se dedica también o cuánta gente sale que se meta 100% en lo que ha estudiado? Porque es el caso de que pueda haber de, me voy a un máster porque al final tengo también ese factor de que me gusta demasiado el periodismo porque al final era lo que te estaba balanceando siempre, lo has mencionado también en bastantes otros podcasts que estás escuchando con esa información al final. Siempre era el cuál decido, cuál cojo, pero al final me gustan tanto las dos que no me importaría dedicarme a ninguna de las dos. Era eso, era eso. De hecho, lo he hablado mucho con mi novia de que si yo ahora, o sea, si me vuelves a 2021 y me dices, no puedes hacer la carrera, el máster de periodismo porque no se puede pagar, porque al final es muy caro o por lo que sea, pues yo me habría metido al máster de profesor y habría acabado siendo profesor de historia y habría sido muy feliz. ¿Tan feliz como lo soy ahora? No lo sé.
Si esto pasara, o sea, si me dices que tengo que ser profesor de historia ahora, creo que me costaría mucho porque ya me he acostumbrado a la vida de periodista y ya me gusta mucho el periodismo y me gusta mucho comunicar y hablar sobre deporte. Pero no habría tenido ningún problema con esa otra vertiente vital en su momento cuando decidí al final dedicarme por el periodismo deportivo. Totalmente. Al final siempre hay cierto amor por el periodismo que es lo que llamamos un poquito así como la vocación, en ese sentido. Y también me gusta mucho preguntar esto porque tú, ¿cómo nos daste, es, aparte del gusto por la historia, como la vocación para ser periodista en ese sentido? ¿Qué encontraste tú en el periodismo que te empujó a darle esa oportunidad del máster y aparte, como has dicho, poder tener las capacidades para poder hacer el máster? Creo que es algo intrínseco a mí. Yo no recuerdo el primer día que dije me gusta el periodismo deportivo. De hecho, hablándolo hace poco con mi tío, me decía, pues yo me mudé a los 5 años a Alemania, estuvimos 2 años viviendo en Alemania, y mi tío me decía que en ese viaje a Alemania yo iba narrando la carretera, iba narrando cómo íbamos adelantando a la gente por la carretera, ¿sabes? Entonces, es algo que, narrando, lo que puede hacer un niño de 5 años al final, ¿no? Pero imitando a las voces que escuchaba cada día y demás, pero yo creo que es algo intrínseco a mí, que desde que tengo uso de razón me gusta el deporte y desde que tengo uso de razón y me gusta el deporte me gusta la comunicación deportiva. Y luego también, algo que me resulta muy curioso es que tú empezaste con baloncesto, no fue tan iniciado con el fútbol como estás ahora, con bueno, tu canal de fútbol alemán, que ahora mismo como creador de contenido ICM de la media inglesa, pero también he visto que sí, que es eso, que estuviste ahí mucho más introducido en el baloncesto, con, sobre todo con el tatuaje 3+1 Ahí está. ahí. Y luego también, bueno, también estás al presentador, bueno, está en Time Out también con la Federación Española de Baloncesto, pero que también que te informas de NFL y de muchos otros deportes también, que estás bastante ligado a mucho mundo del deporte. A ver, yo soy un enfermo, o sea, ahora ya no tengo tiempo para verlo absolutamente todo porque hay que trabajar, evidentemente, Totalmente. pero esa época dorada que te comentaba del deporte español, luego generó también un sentimiento de interés absoluto al deporte en general. Y, tal y como me podía quedar viendo, obviamente un partido de baloncesto, que he jugado al baloncesto toda mi vida y también tengo una conexión muy grande en ese aspecto y fue con lo que empecé escribiendo a los 14 años, también con el fútbol, también con el tenis, también con la Fórmula 1, pero al igual te lo digo con la NFL, con el béisbol, con el snooker, con deportes de invierno y el día 1 de enero es tradición en mi casa ver los saltos de Año Nuevo de esquí, con el atletismo, evidentemente luego la veneración absoluta a todo lo que sea que tenga el logo de los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, más que una conexión con el deporte, es una enfermedad absoluta y una obsesión tremenda por todo lo que sea una competitividad deportiva. A mí me gusta y me apasiona. No, no, totalmente. Al final son varias cosas que, que al final, si eres amante del deporte en general, no solo de uno, te vas a querer consumir todos los deportes que puedas. Va a ser en vena todo prácticamente. Y luego, joder, también me resulta ahí una cuestión bastante curiosa porque sí que vi que estuviste bastante tiempo criado por tus abuelos maternos en ese sentido, que fueron los que te transmitieron el amor por una de las camisetas que tienes detrás ahí, sobre todo, como es el Celta de Vigo. Y me resulta curioso también el poder preguntarte. Has mencionado mucho que tu abuelo también fue uno de los factores por los que te decidiste por la historia. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cómo crees que ha afectado estar criado tanto por tus abuelos maternos en tu persona de hoy en día? Muchísimo. Pero al igual que estar con mis padres y o sea, con mis padres, al final han sido personas que han estado en el día a día y he estado mucho tiempo con mi padre, mucho tiempo con mi madre. Mi abuela me hacía muchas veces la comida y era tradición ir a comer a su casa y ver Oliver y Benji de fondo, más fútbol, no sé si se puede considerar fútbol como tal, pero más deporte y más amor hacia el fútbol y también con mi abuelo. Recuerdo tardes y tardes y tardes en las que mis padres, por ejemplo, estaban trabajando y mi abuelo me venía a buscar al colegio y nos sentábamos en el sofá a ver un Masters 500 de tierra batida o un Masters 1000 de Roma, por ejemplo, viendo cómo Nadal jugaba o incluso si Nadal no jugaba también nos quedábamos a verlo. Entonces eso ha influido mucho, pero creo que ha sido más una cuestión no solo de alguien en concreto. El amor al Celta sí es de mi abuelo,
pero el amor al deporte en general es algo que tiene que ver con mi padre y el fútbol alemán, con mi abuelo y el Celta, con mi abuela y el fútbol en general, porque era una absoluta apasionada del fútbol. No ha podido ver en lo que me ha llegado a convertir porque falleció cuando yo era todavía bastante pequeño, pero creo que estaré orgulloso de ver que me dedico al periodismo deportivo porque a ella le fascinaba y le volvía loco el periodismo deportivo y era una absoluta obsesa con la radio deportiva y con todos los carruseles que se hacían en los fines de semana en el fútbol español. Y luego también una gran parte tiene que ver con el hecho de que simplemente era una familia en la que jugaba la selección española y se comía viendo la selección española. Nadal llegaba a unos cuartos, semis, final de un Grand Slam o de un Masters 1000 y comíamos viendo ese partido. Cada domingo a las 3 se veía la Fórmula 1 en mi casa y cuando no era a las 3 se veía también, aunque hubiera que madrugar o aunque hubiera que quedarse hasta tarde. Entonces, creo que es más una cuestión del ecosistema y del contexto total de mi familia que ha estado muy favorecido para el deporte y que yo me he beneficiado mucho de todo ello. No, no, totalmente. Y al final, una de las frases que más me gusta escuchar en una de las entrevistas que te hicieron es al final la frase de contar los sueños de otros. Al final es una de las frases con las que más me he podido sentir identificado de todas las que he estado escuchando respecto a las entrevistas, porque al final creo que cualquier periodista a veces lo que tiende es a buscar esas historias fuertes, historias que puedan demostrar un poquito como si fuese un poquito el genotipo un poquito del viaje del héroe en ese sentido de una caída que luego te levantas con mucha más fuerza. Y me gustaría saber sobre todo también en qué momento te diste cuenta de esa frase de yo quiero contar los sueños de otros, quiero contar, quiero transmitir esa pasión que puede tener también otros. Yo creo que es en mi adolescencia, en cada verano de fichajes. Cada verano al Celta sonaban pues todos los fichajes que te puedas imaginar, al igual que sonaban fichajes para el Madrid o fichajes para el Barça o fichajes para prácticamente cualquier equipo de Europa. Y yo recuerdo vívidamente el hecho de querer buscar información constantemente sobre esos jugadores y sobre esas trayectorias que habían tenido y muchas veces creo que la que más me llamó la atención fue un fichaje que hizo el Celta, creo que fue en el enero de 2013, estoy ahora dudando, de Daniel Pranjic, que es un futbolista que el Celta ficha cedido del Bayern München. Y a mí me recuerdo que me llamó muchísimo la atención, evidentemente, que el Celta fichara cedido a un jugador del Bayern. Y cuando vi el proceso, la carrera que había tenido Pranjic hasta llegar a ese punto, me di cuenta de que, claro, para él posiblemente quizá la carrera no había discurrido como él había querido, pero jugar al fútbol en una de las principales divisiones de Europa, ya sea en Alemania, en España, en Italia, Francia, en Inglaterra, donde sea, sería un sueño hecho realidad para el niño pequeño que era como jugador en Croacia. Entonces, eso para mí también tuvo mucha fuerza. Luego, evidentemente, creo que el tener tan presente un programa como por ejemplo Informe Robinson, con el propio Michael Robinson, te hacía ver o creer que era importante contar no solo la parte deportiva, sino el trasfondo humano de los propios jugadores o de los propios entrenadores y a partir de ahí eso luego se acabó convirtiendo en una cosa inevitable. También te digo que ha sido muy importante en ese aspecto la media inglesa. Yo consumía la media inglesa muchos años antes de entrar en el canal y la forma de comunicar y la forma de hacer periodismo que tiene la media de, oye, te vamos a contar el deporte, pero además te vamos a contar esta historia por detrás de este presidente que decide enchufarse una botella de vino antes de cada rueda de prensa o de este jugador que bebe un litro de Red Bull antes de salir a jugar, porque creemos que también importa y aporta contexto, creo que también es una forma muy similar a la que tengo yo de verlo y por eso de yo quiero contar los sueños de otros, porque contar los sueños de otros es mi sueño también y en ese aspecto pues en ello estamos cada día. Totalmente, y bueno, también pudiste hacerlo a partir de abril 2021, que es cuando nace el canal de Andrés Valls. A ver, abril de 2021 es fuerte porque mi canal ha tenido dos fases distintas. En abril de 2021 empiezo a publicar vídeos en el canal.
aprovechando un poco el momento Superliga y demás, se habló mucho en ese momento del 50+1 de Alemania y de cómo los clubes alemanes no entraron en el proyecto de la Superliga y sí lo hicieron los italianos, los alemanes, o sea, los ingleses y los españoles. Y eso evidentemente me dio pie para hablar mucho del 50+1 y fue el primer día y yo siempre había tenido la idea de abrir un canal de YouTube. Lo corto cuando entro en la media inglesa porque no me daba la vida para ello y porque además tampoco estaba, creo yo, teniendo el funcionamiento y no las visitas, pero sí el rédito que yo pensaba que quería tener. Y en verano del 23, bueno, en junio del 23 hago un vídeo sobre el primer título de Bundesliga del Dortmund, el primer título de Marco Reus y demás. Ese vídeo nunca vio la luz porque el Dortmund perdió la liga en el último partido contra el Mainz y el Bayern ganó al FC Köln. Y eso luego a posteriori acabó generando que en junio o en agosto, perdón, yo quisiera volver a publicar contenido y ahí ya empezar a darle algo más de caña y de cariño al canal. Y hasta ahora, para mí, aunque es cierto que empecé a subir vídeos en abril del 21, para mí el canal realmente, la vida del canal es desde agosto del 23, porque hubo un año y medio en el que no subí nada y en el que el canal estuvo bastante parado y que cuando subía cosas no funcionaban muy bien y para mí, como tal, lo que cuenta o lo que aporto para hablar del crecimiento y de la evolución del canal es desde agosto del 23, que es ya cuando empiezo a subir vídeos, ya siendo una figura algo más reconocible dentro de la media inglesa y dentro del periodismo deportivo digital. No, no, totalmente. Al final, bueno, son perspectivas ahí que tiene uno después de ver el trabajo que quién sabe si a mí me puede llegar a pasar o decir, oye, pues para un año y medio porque no doy para más, pero luego de repente cojo y digo, bueno, ya estoy asentado, ya conozco un poco más del mundo, porque al final también está la media inglesa, aunque empezases como redactor, ya luego te introdujeses como community manager y creador de contenido dentro bueno, de la media inglesa también te puede ayudar a tener perspectivas de cómo funciona Internet y todo, y al final poder aplicarlo a tu propia marca personal, que al final es lo que es un poco el portfolio de Andrés Valls. Sí, yo siempre lo he dicho, yo siempre he estado eternamente agradecido a Ilie, a Ilie y a Juan, por esa primera oportunidad escribiendo en la web de la media inglesa en mayo de 2020. Yo eh, siempre había hecho dos artículos en toda mi vida sobre fútbol y decidieron darme una oportunidad. Descubrí que me apasionaba hablar de fútbol y hablar de historias ajenas a lo propiamente futbolística, aunque también evidentemente hablara de ello. Y luego estaré todavía más eternamente agradecido a Ilie por esa oportunidad de entrar en prácticas y luego ya de quedarme. El 4 de abril de 2022 fue mi primer día en la media inglesa. Sin la media inglesa no sería el tipo de periodista que soy hoy en día. Yo no sé si habría llegado o no, es algo que no lo puedo decir, pero sin la media inglesa no sería como soy hoy como periodista porque por consumirlo antes, yo soy miembro desde el día que se abrieron las membresías y por luego trabajar dentro, eso ha marcado mucho mi forma de entender y de trabajar el periodismo que hago a día de hoy. Y luego también porque entrar dentro de la media inglesa me ha dado oportunidades que no habría tenido en ningún otro lado y me ha permitido crecer muchísimo como periodista y por tanto estaré siempre eternamente agradecido a Ilie por esa oportunidad. Claro, porque al final te ayuda a encontrarte un poco a ti como periodista, porque al final pocos canales había que hablasen de la Bundesliga, aparte de, bueno, de Héctor, bueno, de Héctor Gasulla, que estuvo por aquí por el canal también con la pizarra de la Bundes, y apareciste tú rompiendo todos los esquemas en ese sentido de dando la importancia y, bueno, el sentido de pasión por la Bundesliga que de repente tienes intrínseco en ti, como podía tener Héctor en ese momento, con todo lo que conlleva la Bundesliga y es la Bundesliga, siendo de las grandes ligas y estando arrasando en Europa muchos años consecutivos. A ver, o sea, la Bundesliga creo que está muy infravalorada. Entiendo, no me voy a poner como aquí, como mi novia a veces me dice que parezco el defensor del pueblo de la Bundesliga y que la Bundesliga, no, que tengo que defender absolutamente todo lo que pasa en la Bundesliga y demás. Evidentemente no, evidentemente yo tengo que contar lo que pasa en la Bundesliga, pero sí que a veces siento que
hay que defender cosas de la Bundesliga. No a la Bundesliga en general, porque es un ente que no necesita ser defendido, pero sí que creo que hay que defender cosas que tiene la Bundesliga. Es la liga que más cuida a sus aficionados, es la liga con los mejores ambientes de Europa y es la liga en la que pasan más cosas locas en los partidos. Te puede gustar más o menos que haya muchos goles, pero es inevitable y es indudable que en la Bundesliga, si te pones a ver un partido como neutral, hay un 99,9% de posibilidades de que te lo pases bien. No, no, totalmente. Que Yo, luego te guste más o te guste menos los planteamientos defensivos o que haya más o menos competición por el título o que los equipos tengan más o menos calidad. Pero la Bundesliga es una liga en la que te lo vas a pasar bien si la ves. Entonces, yo entiendo, y por eso te digo que no me voy a poner aquí en modo abuelo gritándole a una nube como si fuera esto los Simpsons, es que ¿por qué nadie le hace caso a la Bundesliga? Yo lo entiendo, es una liga que está con gente en una cultura muy distinta a la nuestra, en un idioma muy distinto al español, que tampoco ha tenido a tantísimos españoles que hayan triunfado en el fútbol alemán y demás. Lo entiendo y sé que está en una distancia. Yo lo único que intento hacer es acortar esa distancia. E intento, de cierta forma, se intenta y se puede hacer de muchas maneras, pero intento de cierta forma hacer que la gente que está aquí pueda hacer el camino hasta llegar aquí. Y creo que si haces el camino y llegas aquí y me acompañas en ese camino, luego no vas a querer volver, porque creo que si descubres lo chula que es la Bundesliga, igual no te ves todos los partidos de un fin de semana. Yo no te voy a obligar a verte un Augsburgo-Hoffenheim, porque igual no le ves el atractivo. Yo posiblemente sí se lo vea, pero entiendo que tú no se lo veas. Pero creo que si descubres lo chula que es la Bundesliga, es difícil que luego te quedes indiferente o digas no. O al menos te entrará el gusanillo de querer ir a ver un partido de la Bundesliga. O al menos enterarte de un equipo, o al menos verte al menos los Klassiker y algún partido entre Leverkusen y Bayern y demás, o seguir el camino que hacen los equipos alemanes. Entonces, creo que es una liga que tiene muchísimo potencial y que es muy atractiva, pero bueno, hay que hacer un camino y hay que trabajarla para poder venderla bien. no, no, 100%. Al final tenemos ahí una cosa que a mí me fascina, la verdad, que es lo que tú dices, tanta variedad de gol y tanto todo. El último partido que recuerdo, que te voy a pedir perdón porque sobre el con un Mönchengladbach ahí contra el Eintracht, que fue... Te pido perdón por mencionar el partido porque sé que como aficionado también puede ser duro, pero es de los partidos que más recuerdo de decir, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo hay tantos goles que de repente parece o que uno está empanado y otro está súper activo y de repente el otro se empana y se confía teniendo tal renta? Pero siempre es muy atractivo. Yo, el Bayern de Múnich, siempre tiene bastante cariño por Javi Martínez, Xavi Alonso, todos esos jugadores españoles que han pasado por ahí. Y luego, sobre todo, por la cantidad de talento que exporta también, que compra y exporta. Porque me Sí. parece que es que, aunque de repente sea tirar a lo mejor una piedra a lo seguro, siempre te puede salir algo mal, pero de repente Jude Bellingham, de repente ahora Job, a ver cómo sale, Job Bellingham. Luego Giovanni Reina pintaba muy bien y ahora mismo está en Mönchengladbach. Es que Rocco Wright y luego Angelo Stiller me encantan, son de los mejores pivotes jóvenes que estoy viendo yo en la actualidad. O sea, en Mencha, es que puedes ir mencionando ahí, te van saliendo Sí. talentos solos. Hay una cosa que a mucha gente en Alemania no le gusta. También creo que tengo una cosa a mi favor, igual que la tiene la media con respecto a la Premier, que es que a mí no me escuchan aficionados de la Bundesliga, de Claro. Alemania. Entonces, los aficionados que me escuchan pueden sentir más o menos el fútbol. Te sorprenderías la fervosidad con la que viven muchos aficionados, sobre todo de México, Argentina, Colombia, los éxitos o desmanes de Bayern, Dortmund, Leverkusen, etcétera, pero no tengo que lidiar con el tradicionalismo que tienen en Alemania. Entonces, en Alemania esto no gusta. En Alemania se ve como algo terrible el hecho de que el fútbol alemán se haya convertido en un exportador de talento. Pero yo, teniendo en cuenta que esta es la realidad que nos toca vivir, ¿no? Como se decía en 2020, la nueva normalidad, pues teniendo en cuenta que esta es la nueva normalidad que nos toca vivir como liga de fútbol, eh, quiero al menos que si vamos a exportar, que seamos los mejores exportando. Y que seamos los mejores haciendo el talento y desarrollándolo y luego también los mejores vendiendo y sacando un superávit económico. Lo dije en un vídeo en verano, si vamos a ser una guardería, seamos la mejor guardería y tengamos un 5 en TripAdvisor y un 5 en Google Maps con reseñas de miles de clientes satisfechos.
porque es triste, es la nueva realidad deportiva que toca vivir en este momento del mundo del fútbol europeo, y mientras no se cambie nada a nivel supra institucional, a través de la UEFA, a través de la FIFA, va a seguir siendo así, pero si vamos a ser una guardería, seamos la mejor guardería de todas y tengamos a los niños mejor cuidados y con los mejores chupetes y con todas las esquinas bien cuidadas para que no se hagan daño y que luego cuando otro niño esté dudando entre venir a la Bundesliga o ir a otra competición, pues decidan venir a la Bundesliga porque saben que es donde más van a crecer. No, no, totalmente. Y bueno, al final es que eso te ha llevado también, hemos dicho media inglesa solamente, pero bueno, estuviste también como redactor en Solo Basket, media inglesa, Eurosport, y también estás ahora con el creador de contenido de DAZN, comentarista también dentro de todo el entorno Bundesliga, que bueno, mencionando lo que has dicho, quién sabe si un día DAZN hubiese comprado los derechos de la Bundesliga para poder ser transmitido en sus plataformas, propio canal de YouTube, media inglesa, y luego estás ahora también como presentador de, bueno, Time Out con... Ay, que se me ha ido el nombre. Con Con, Atiga. con Atiga, correcto. Lo tenía en la punta de la lengua y de repente me ha dado un flash de estos con Atiga. Y nada, ahí es todo lo que te ha llevado a partir de ese esfuerzo que has dedicado. Luego también he visto que eres muy fan de la música. Bad Bunny he visto que es muy fuerte como de tus artistas favoritos también. Aunque luego que mencioné Red Hot Chili Peppers en una de las entrevistas, yo ya me da una alegría increíble. Esto es lo que te mencionaba antes con el cambio de la influencia de mi familia. La influencia de mi familia, yo tengo muy presente, tengo tatuado aquí That's Life y aquí The Fuse. That's Life es una canción de Frank Sinatra y The Fuse es una canción de Bruce Springsteen. Y yo con mi familia, con mi padre y con mi madre y con mi hermana pequeña, cuando era muy pequeña, nos íbamos un montón de viaje por Alemania, por España, por Europa y no tengo otro recuerdo que no sea estar viendo paisajes mientras está sonando de fondo Bruce Springsteen, mientras está sonando de fondo Red Hot Chili Peppers, AC/DC, U2. Entonces, claro, eso es Dire Straits, esa es mi formación como niño, es amar esa música. Luego también ha habido una cuestión posterior que es el hecho de que mi madre también le ha gustado mucho música española, como por ejemplo música española, música latina, como por ejemplo Jorge Drexler o el Kanka, que también entra muy fuertemente en ese aspecto y ya luego es inevitable que cuando creces y empiezas a salir de fiesta, pues al final te acabe gustando, hay gente a la que no, evidentemente, pero te acabe gustando o Bad Bunny o yo qué sé, o C. Tangana, que también me apasiona y demás. Entonces, bueno, creo que no puedo quedarme con un solo género musical. Creo que eso es algo positivo, porque creo que si respeto lo que hace evidentemente todo el mundo, cada uno puede escuchar lo que le salga de las narices. Totalmente. Esto que hace la gente de no es que cómo podéis escuchar la música en este... No puedo con los puristas de la música, pero también los puristas del fútbol, los puristas del cine me sobrepasan. O sea, si a una persona le gusta Los Vengadores, deja que a esa persona le guste Los Vengadores. Que a ti te gusta más el cine checoslovaco de la posguerra, pues que te guste el cine checoslovaco de la posguerra. Ni a mí me tiene que gustar el cine checoslovaco de la posguerra, que no sabes si lo puede hacer o no, porque no hable de ello no quiere decir que no lo haga, ni a ti te tiene que gustar Los Vengadores. Al igual que esta gente que dice, no, es que Bad Bunny no es música. Música es o las sonatas de Beethoven y de Mozart y de demás, o lo que hacía Dire Straits y Mark Knopfler tocándose un solo de guitarra en los años 80. O Queen con el Live Aid en Wembley. O Michael Jackson con el Moonwalk. Y porque a mí me gusta eso, a ti no te puede gustar Bad Bunny. No puedo con los puristas, de ninguno de los tipos. Creo que también tiene que ver eso con que me han formado con una formación muy abierta de mente en todos los ámbitos sociales y también evidentemente en todos los ámbitos culturales. No, al final es eso. Yo generalmente, bueno, por padre músico, desde pequeño estoy escuchando Seal, Red Hot Chili Peppers, Michael Jackson, ¿qué te puedo decir más? Queen, The Police. Entonces, siempre es eso. Ya cuando de repente, para mi madre y mi padre, me pasé al lado oscuro, que es el reggaetón y esas cosas, siempre está ese
ideal o cambio generacional de decir esto no es música. Al final siempre va a haber alguien que nosotros cuando seamos más mayores o tengamos un hijo de repente, como se ponga de moda, Pero el a mí me pasa tocata, con el tal, es tecno. eso. Claro. Mi mejor amiga y mi hermanastra ama el tecno. Y se va a festivales de tecno y uno de mis mejores amigos también le gusta mucho la música electrónica y a mí no me gusta. Que a mí no me guste no quiere decir que yo tenga que pensar que por mí no me guste y que por ti sí, sea Correcto. o una basura o no sea música o tal. Esto viene de hecho de la educación que he recibido de mis padres y también de la formación que he recibido como estudiante de historia. A mí que la gente diga que el arte contemporáneo no es arte, es una tontería gigantesca. Porque tú no puedes decidir qué es o qué no es, en una cosa que es subjetiva, que es el gusto. Lo mismo pasa con Totalmente. la música, lo mismo pasa con las formaciones en el fútbol, lo mismo pasa con los peinados en el mundo de la peluquería, posiblemente. O sea, creo que querer ponerle límites y trabas a algo que es vasto como un campo es una tontería y una estupidez. No, no, 100%. Al final todo el mundo puede opinar, pero nadie puede imponerte una cosa. Yo, por ejemplo, aunque aquí me va a caer Lo cual mucho eso, quiere decir, que por mucho que todo el mundo pueda opinar, no quiere decir que todas las opiniones sean respetables, que es correcto, algo que hay también, que dejar claro. también. Yo por esto a lo mejor me cae un poquito de hate en ese sentido, pero yo a mí Bad Bunny, lo viral obviamente sí que lo he escuchado y sí que lo tengo reproducido, pero yo soy de los que piensa que Bad Bunny para mí no es tan bueno. A mí me gusta otro tipo, pero al final es una opinión propia que no se impone frente al resto. A mí me puedes decir, bien tu opinión, pero está mal. Para mí está mal, obviamente. Pero ¿qué es eso? No se puede ser como un dictador y ser autocrático. De, "Toma, pum, esto se hace así, esto es así". Yo puedo opinar eso, Bueno, pero al final luego también lo escucho, como tú dices. evidentemente, como te he dicho, esto es una cuestión de gustos. Que tú tengas mal gusto 100%. ya es otra cosa. Exacto. Claro. No, pero al final es eso. A mí me hace mucha gracia porque sí es el hecho de eso, de que hay mucha gente que se toma o justifica muchas veces las cosas como, no, es que es mi opinión, y te está imponiendo una cosa y dices, no, perdona, ya la opinión pasa, una- pasa a un campo que ya no es opinión, ya es directamente, me estás imponiendo esto porque tú quieres. Y eso no es así. Sí, Y bueno, vamos a pasar ahora mismo al juego que te he mandado ahí las imágenes por correo. sí. Y es una adivina la carrera bueno, adivina al jugador por la carrera, mejor dicho. Te he pasado 4 imágenes de Transfer Market para que sean ahí 4 jugadores, dependiendo un poquito del nivel, un poco y subiéndolo paulativamente. Y si no ¿Por me, cuál quieres que empiece? si no me equivoco, está del revés dentro del correo, entonces sería empezar por el de abajo del todo, que bueno, es un regalito con un poquito de ahí de purpurina y todo. ¿Por un jugador? ¿Quieres que empecemos por un jugador al que el fútbol le debe una Bundesliga y una Champions? Bueno, si quieres, sí, sí, por ese mismo. Vale, vale. Este es Marco Reus. Correcto, Muy este es fácil. el regalito. Un jugador que me apasionó muchísimo en el Borussia Mönchengladbach y que creo que está infravalorado como leyenda del fútbol alemán. Siempre ha tenido muy Total. mala suerte y nunca ha podido ir en los torneos grandes. No solo el fútbol le debe una Bundesliga y una Champions, el fútbol le debe un Mundial de Selecciones que habría ganado acompañando a Mario Götze en 2014. Es de los jugadores más desafortunados de la historia, posiblemente, porque que se lesione justamente en el Mundial 2014, que es cuando lo ganan, es ya tener más mala suerte que otra cosa. Es Sí, ser un poco gafe. El sí. siguiente, el nivel 2. El nivel 2 es el del belga, Te confirmo. Sí, o sea, del Sintrudin. correcto. Buah, esta es durísima, ¿eh? Es muy cercano a ti. Es muy cercano, pero muy cercano. Ah, vale. Puede ser canterano del Celta de Vigo o haber pasado por la cantera del Celta de Vigo. No, no tanto. No es Denis Eckert. No. Tienes las fechas al lado para que también te puedas ubicar un poquito ahí. Sí, sí, lo estoy viendo, pero volvió en 2023 y Ha, ya no se ju- ha vuelto a ir, entiendo. ha jugado la semifinal del Mundial Sub-21 o el Europeo Sub-21, que fue la final de Alemania-Inglaterra. Estaba en esa plantilla. Pero esto es, no es Rocco Reitz, esto sí es Rocco Reitz. Es ¿Es Rocco Rocco, Reitz? es Rocco Buah, no Reitz. situaba
a Rocco Reitz cedido en Bélgica. Pensaba que había estado toda su carrera en Alemania. No sé por qué. Había asumido que era. Que no se había movido del Gladbach. Qué Yo, fuerte. yo también me he sorprendido al verlo, pero sí, es Don Rocco Reitz. Vale, el siguiente, ¿no? Canterano del Villalbés, luego Barça. Numancia. ¡Boh! ¡Boh! ¡Qué futbolista! Este lo he ¡Boh! puesto a ¡Qué posta. futbolista! Este le he puesto a posta. Le he puesto a posta. ¡Qué futbolista! Don Roberto Trasorras. Si no Jugador hubiera existido fetiche. Yago Aspas, sería mi jugador favorito de la historia del Celta de Vigo. Jugador infravaloradísimo, que si hubiera hecho carrera en una Premier League de turno, sería un jugador de culto brutal para los aficionados al fútbol en España. Un Michu de la vida, ¿no? Se podría haber hecho un Michu ahí de la vida. De hecho, te digo, para mí, Trasorras en el Celta era el jugador más importante. Para mí era más importante que era el jugador más importante que había. Y que se fuera en 2011 al Rayo Vallecano a mí me dolió muchísimo. ¿Qué jugador? Boh. Y bueno, terminamos con el último, que es el nivel un poquito, el más complicado de todos. Hombre, no es el más complicado este. Este no es A ver, nada complicado. podría confundir por tantos equipos, pero te lo he puesto fácil Pero también. ten en cuenta que he hablado con él en concreto de cada uno de estos equipos. Entonces, los tengo muy presentes. Es el grandísimo Andrea Orlandi, Correcto. que si en los vídeos parece una persona cercana, agradable, maja, en la vida real es esa sensación, pero por 20. O sea, es un tío que bueno, no cabe en esta habitación y no cabe en este piso de lo grande que es como persona y también evidentemente como jugador en su momento. Totalmente. Te lo quería complicar un poco a lo mejor por ese sentido de que son muchos equipos y suele liar, pero yo veo que estás demasiado informado. El que más te ha costado ha sido Rocco Reitz. Sí, 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 sí. Es que no situaba, bueno, tenía cero idea de que había acabado cedido en Saint-Ouen. No sé por qué, no lo recordaba. Bueno, son cosas que pueden pasar, pero al final te lo quería poner muy relacionado a ti, esto más cercano a ti posible. Y al final, pues mira, teniendo un exjugador tan grande como Andrea Orlandi, tan buena persona como bien has dicho, y se nota en los vídeos como Andrea Orlandi, pues había que aprovechar y meterle aquí en este jueguito. Y bueno, ya vamos a ir terminando la entrevista por aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, Andrés. Espero que hayas pasado un rato más o menos agradable, aunque sea. Muchas gracias a ti, me lo he pasado muy bien y ha estado muy bien hablar de todo un poco. Muchísimas gracias por las palabras. Pero bueno, antes de que te vayas, quiero meterte en el último marrón y que enmarrones tú ¿Vale? a alguien para que nomines tú a una persona que se pueda pasar por el canal, bueno, una o varias personas que se puedan pasar por el canal y poder replicar esta pequeña entrevista que hemos hecho tú y yo ¿Vale? para poder conocerle un poco más o para que tenga un trasfondo de historia bueno, cualquier cosa sirve. Así que Vale. te doy paso para que puedas mencionar. Creo que tienes que entrevistar sí o sí, a Lucas Peteiro, de Tenías que haber tirado, ex integrante de A Bote Pronto, una persona que también tiene una historia muy chula, porque no viene del periodismo deportivo como tal, ha hecho comunicación, ahora está encabezando la comunicación de un club pequeño, intentando hacer que sea viable para que puedan vivir de ello dos personas, con TQHT Podcast, con el medio que cubre al Celta de Vigo. Este año han conseguido ir acreditados a los partidos de Europa League del Celta, con lo cual creo que tienes que entrevistarle a él 100%, porque además es gran amigo mío y compañero de piso en Madrid. Vivimos un año muy chulo en Madrid juntos y creo que tienes que entrevistarlo sí o sí. Pues Lucas Peteiro queda nominadísimo para el canal. Le conozco ya en persona, todo hay que decirlo, porque justo de la casualidad de que al principio he mencionado que estuve en la redacción de la media inglesa y fue justo un día que fui a veros trabajar en ese sentido para haceros unas fotos y os llevé unos panetones para tomar. Me acuerdo. Y pues nada, ahí coincidí con él y sí, bastante, bastante buen tío. Ahí me cayó muy bien, la verdad. Estuvo muy gracioso todo. Y nada, volver a agradecerte el tiempo, Andrés. Muchísimas gracias porque te hayas pasado por el canal. Y nada, muchas gracias también a la gente que está viendo la entrevista. No sé ni por qué capítulo vamos ya. Ya es el 130 y largos, o sea que ya veremos, a ver, ya lo estaréis viendo en el título. Volver a agradecer el tiempo a Andrés y a vosotros que estáis viendo la entrevista. Y nos vemos en la próxima. Estar atentos que a lo mejor es Lucas, ¿eh? Chao, chao. Adiós.